Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Hoy vamos a continuar con la parte 2 de operaciones y propiedades con números naturales. Empecemos. Bueno, lo que vamos a hacer es pensar qué pasa con la resta y la división. Porque en el video anterior estuvimos hablando de la suma y de la multiplicación, pero no dijimos nada de estas dos operaciones. ¿Cumplen con las mismas propiedades o no? Bueno, vamos a ver qué ocurre. Bien, y vamos a hablar ahora de la diferencia, resta o sustracción, que es otro nombre con el que lo pueden encontrar. Lo primero que vamos a decir es que para dos valores A y B pertenecientes a naturales, si A es menor o igual que B, podemos definir la resta B menos A igual a C, con C un resultado que pertenece a los números naturales. Si esto no ocurre, lo que va a pasar es que C no va a estar dentro del conjunto de los naturales y ahí es donde no podemos definir la resta como operación dentro de este conjunto. Nos estaría cumpliendo lo que llamamos en el video anterior la ley de cierre. Recordemos que B se llama minuendo y A sustraendo, de acuerdo a lo planteado anteriormente, y que el resultado C es la diferencia. Si nosotros tenemos la operación b menos b es igual a 0, es decir, si a un número le restamos el mismo número, por lo tanto, b menos 0 va a ser igual que b. De esa manera, y de acuerdo a lo que vimos en el video anterior, 0 va a ser el elemento neutro para la resta. También tenemos que decir que la resta no es ni conmutativa ni asociativa, y que se cumple la propiedad distributiva solo respetando la primera restricción, la que vimos hace un ratito, que A sea menor o igual que B. Con lo cual nos queda que C por B menos A va a ser igual a C por B menos C por A, teniendo en cuenta entonces esa restricción que A tiene que ser menor o igual que B. Los invito a corroborar, ¿sí?, que la resta no es conmutativa ni asociativa. Vean, plantéense un ejemplo de acuerdo a lo que vimos en el video anterior y fíjense si esto se cumple o no. Ahora vamos a hablar de la división o cociente, también es otro nombre con el que lo pueden llegar a encontrar. De la división entre dos números naturales, A, que vamos a llamar dividendo, y B, que lo vamos a llamar divisor, recordemos que B tiene que ser distinto de 0 porque la división por 0 no existe o no está definida. Van a surgir dos números Q y R, también naturales, a los cuales vamos a denominar cociente y resto respectivamente. Vamos a definir la división entonces como A igual B por Q más R. Este es el algoritmo común de la división. El cociente es el resultado de la división y el resto aparece cuando A y B no son múltiplos. Entonces, si el resto es igual a 0, quiere decir que A y B sí son múltiplos. Por ejemplo, o diremos que la división es exacta. Por ejemplo, si nosotros hacemos 28 dividido 4, el cociente va a ser 7 y el resto va a ser 0. ¿Por qué? Porque 4 por 7 en la tabla aparece como 28. Entonces ahí decimos que esa división es exacta. La división tampoco cumple con las propiedades conmutativa y asociativa, por eso no la vimos en el video anterior. Y solo cumple con la propiedad distributiva cuando quien se distribuye es el divisor. ¿Ven cómo tenemos escrito? Si nosotros tenemos A más B entre paréntesis y lo dividimos por C, vamos a poder decir que A dividido C más B dividido C con C distinto de 0. A esto tenemos que agregarle también que A más B, o A y B en realidad, sean múltiplos de C para poder hacer con comodidad esta propiedad distributiva, si no nos va a quedar dando vueltas un resto que no nos va a servir. Es muy complicado aplicar esta propiedad en la división. De poder se puede, pero tenemos que tener cuidado que también el resultado sea parte, ¿no es cierto?, del conjunto de los números naturales, que es lo que estamos buscando. Son muy poquitos los casos donde vamos a ver que se cumple. Y con esto llegamos al final. Espero que les haya servido. Recuerden que los videos los pueden ver las veces que sean necesarios.
Si no vieron el video anterior, deberían verlo porque es más importante la parte 1 que la parte 2. Y cualquier duda o consulta ya saben cuáles son los canales para comunicarse. Si no son parte de mi grupo de estudiantes, pueden hacer preguntas aquí en los videos y no hay ningún problema, las vamos a estar respondiendo. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.